Muy bien, jóvenes, siendo las 10:05, vamos a comenzar con la clase del día de hoy, que como ustedes pueden ver, es una clase o es una semana novedosa, ¿no? La historia de la ciencia. Eso no lo vi en el ciclo pasado, profesor. En efecto, ¿no? No lo viste porque, digamos, no estuvo, ¿no? En el sílabo pasado. Así que tengan en cuenta, jóvenes, eso, ¿no? Muy bien, es una semana donde vamos a ver los grandes descubrimientos científicos, ¿no? Buenos días, Jair. Buenos días, Nadia, ¿no? Muy bien. Supongo que todos los otros alumnos de manera, digamos, telepática me han dicho buenos días, ¿no? Así que no se preocupen, los he leído, ¿no? Sería bastante horrible que sepan leer nuestros pensamientos, ¿no, jóvenes? Así que continuemos, ¿no, jóvenes? ¿Qué es la historia de la ciencia, no, jóvenes? Es, jóvenes, el análisis del desarrollo de las actividades, cambios, teorías y descubrimientos científicos, ¿no? O sea, es el decurso histórico de la ciencia a lo largo de los siglos, ¿no, jóvenes? Muy bien. Ahora, se asume que la ciencia avanza a través de los siglos. Sin embargo, la pregunta filosófica va a ser, ¿cómo avanza? O sea, muy bien, no discutamos que avanza en efecto. ¿Cómo avanza la ciencia? Frente a esta, digamos, pregunta, hay o existen dos teorías. La teoría acumulacionista, que dice que el progreso de la ciencia ocurre en forma de crecimiento acumulativo. ¿Qué quiere decir eso, jóvenes? Que tenemos acá el carrito de la ciencia en el siglo XVII, ¿no? Y tenemos acá a Galileo. En el siglo XVIII tenemos lo que dice Galileo y lo que dice Newton. En el siglo XIX tenemos a Galileo, a Newton y a Darwin. En el siglo XX tenemos a Galileo, a Newton, a Darwin y a Einstein. Entonces, de lo que se trata es de que digamos, en el decurso de los siglos, vamos acumulando conocimiento. Este es el enfoque positivista de Augusto Comte, porque ustedes recordarán que para Comte existían tres leyes, o tres estadios, perdón. ¿Cuáles eran esos tres estadios? El primero era el religioso o el teológico. El segundo era el metafísico. Y el tercero, jóvenes, era el positivo. Entonces, a lo largo de la historia vamos progresando, dice Augusto Comte, ¿no? Eso lo replantea el famoso Círculo de Viena, el neopositivismo del siglo XX, y por eso acá tienen a Rudolf Carnap, pero también está Augusto Comte, ¿no? Muy bien. Ahora veamos el enfoque, ¿no? La teoría de los paradigmas, ¿no, jóvenes? Muy bien. He creído conveniente insertar este PPT, que propiamente no está en su teoría, pero me parece que para que entiendan a Kuhn deben entender primero tres conceptos básicos de su filosofía, ¿no? La primera es el concepto de paradigma, que es un modelo teórico que describe y explica la realidad, ¿no? Por ejemplo, si yo le pregunto a Aristóteles, ¿qué pasa si yo suelto este celular? ¿Por qué cae? Aristóteles me diría que el celular cae porque la Tierra es su lugar natural. Y si yo suelto un globo, digamos, llenado con helio, y este va hacia el cielo, es porque es su lugar natural, dice Aristóteles. Les pregunto a ustedes, jóvenes, que ya están en el paradigma de Newton, ¿por qué cae este celular? ¿Qué me responderían? A ver, ¿por qué cae el celular cuando lo soltamos? ¿Cómo se llamaba esa ley por la cual no estamos volando en el planeta Tierra? Gravedad. Entonces se dan cuenta, cuando cambia el paradigma, cambia las anteojeras con las cuales ves la realidad, ¿no? Es como dice Kuhn, ver la realidad de otra manera, ¿no? Entonces lo que ha habido en la historia, jóvenes, lo que ha habido en la historia es cambio de paradigma. ¿Por qué cambian los paradigmas? Porque aparecen anomalías, jóvenes, porque aparecen anomalías. Ejemplo, cuando estaba Ptolomeo, estábamos en la ciencia normal, practicábamos la astronomía de Ptolomeo, hasta que apareció una anomalía.
¿Cuál es esa anomalía, jóvenes? A ver, ¿no? A ver. Para Ptolomeo, la Tierra es el centro del universo y los planetas orbitan en una circunferencia perfecta. O sea, Júpiter está acá. ¿Eso qué quiere decir? Que si Júpiter tiene esta distancia, cuando Júpiter esté acá, en una circunferencia, el radio es equidistante. También debe estar a la misma distancia, jóvenes. Muy bien. Eso decía la teoría. Sin embargo, los astrónomos se dieron cuenta en algún momento que Júpiter a veces está más cerca de la Tierra y a veces está más lejos. ¿Por qué si la órbita de Júpiter es una circunferencia perfecta? Eso no puede ocurrir. Esa fue una anomalía que Ptolomeo no pudo explicarla, pero sí Copérnico. Entonces, jóvenes, ¿qué quiero que entiendan? Que si Ptolomeo explicaba 1000 fenómenos, pero no explicaba 10 anomalías, Copérnico explicaba los 1000 fenómenos que explicaba Ptolomeo más las 10 anomalías. Ustedes como comunidad científica, ¿en qué modelo creerían? ¿En el de Ptolomeo que explica 1000 fenómenos o en el de Copérnico que explica 1010 fenómenos? Eso se llama tener más potencia explicativa, Copérnico. Y cuando dejamos a Ptolomeo y pasamos a Copérnico, eso se llama una revolución científica. ¿Qué quiere decir eso, jóvenes? Ahora sí volvamos a esto. ¿Qué quiere decir eso? Que el progreso de la ciencia no es acumulativo. O sea, Copérnico no acumuló conocimiento respecto de Ptolomeo, ¿no? Sino que podríamos decir, cambió de carrito de la ciencia, cambió de paradigma. Entonces la ciencia no avanza acumulando. Einstein no acumuló conocimiento respecto de Newton, partió de un nuevo paradigma, curvatura de la luz, ¿no? Tiempo-espacio relativos, ¿no? Entonces la ciencia avanza de esa manera, ¿no, jóvenes? Muy bien, ¿no? Entonces, si les preguntan en un examen, Darwin no acumuló conocimiento respecto de, digamos, científicos anteriores como Mendel, ¿no? Sino que partió de nuevos supuestos. ¿Con qué teoría estaría de acuerdo sobre el progreso de la ciencia el ejemplo anterior? ¿No? No acumulas, sino partes de nuevos supuestos. ¿Eso qué sería? La teoría de los acumulacionistas o paradigmas. Paradigma, ¿no, jóvenes? Muy bien. Lo que vamos a ver es ver la ciencia clásica, la ciencia moderna y la ciencia contemporánea, ¿no, jóvenes? La ciencia clásica se da en Grecia, donde se estipula que por primera vez, ¿no?, se da la ciencia. Ahora, claro, ustedes podrían decir, profesor, pero los egipcios hicieron pirámides, difícil, ¿no?, que no hayan sabido geometrías. O cuando hacían estas represas, para cuando se desbordaba el río Nilo, tenían nociones de geometría, profesor. Entonces, ¿cómo así, no? Los babilonios también tenían, digamos, un sistema astronómico bastante interesante. Por eso uno de los primeros filósofos, como tales, viajó a Egipto, ¿no?, a aprender de la ciencia egipcia, ¿no? Lo que dicen los manuales de matemática es que, en sentido estricto, en Egipto y Babilonia no hubo ciencia, porque ese saber se cultivaba como un instrumento. O sea, yo buscaba saber geometría para crear pirámides. Había un fin práctico. Y además que eso era parte de la tradición profesional de los sacerdotes, que aprendían, digamos, ¿no?, a predecir eclipses y más. En cambio, algo propio de Grecia es que ellos cultivan el saber como un fin en sí mismo. Como dice Aristóteles, es el saber por el saber mismo. No sé algo para. Ellos trazaban en la arena y por especulación, por gusto, digamos, ¿no?, reflexionaban sobre la matemática, ¿no? ¿Qué inventó Pitágoras con el famoso teorema? Nada, pero Pitágoras es un matemático especulativo, ¿no? Otra diferencia es que los primeros, digamos, hacen registro de los hechos, observación, descripción, diríamos, con lo que vimos la semana pasada. En cambio, los griegos tratan de dar explicación, se atreven a dar
hipótesis, ¿no, jóvenes? Muy bien, por eso la ciencia es griega y no egipcia ni babilonia, ¿no? Muy bien, ¿cuáles son las características de la ciencia clásica? Cosmológica, se estudia el cosmos. ¿Qué es el cosmos, jóvenes? Mundo con orden. Por eso los griegos creían que había un Dios ordenador, porque el mundo está ordenado. Y así como cuando ustedes van a un pueblo y encuentran una casa que está ordenada, tiene un baño, una cocina, una sala de estar, cuartos, ustedes infieren que alguien creó esa casa. De la misma manera ocurre en el cosmos. Alguien le debe haber dado orden al cosmos, ¿no? Y algo interesante de los griegos es que intentaron explicar el cosmos dejando de lado, digamos, o no recurriendo a los dioses, ¿no? Como dice Carl Sagan en esta famosa serie Cosmos, no importa si lo que Tales, Anaxímenes, Demócrito dijeron es cierto, lo que importa es ese esfuerzo de tratar de explicar la naturaleza con leyes de la propia naturaleza y no con intervenciones divinas, como por ejemplo Anaxágoras, que decía que la Tierra, ¿no? O perdón, que el Sol se movía no porque lo transportaba Apolo, como decía Homero, sino que era una piedra incandescente, ¿no? Muy bien. Era logocéntrica, ¿no? O sea, los griegos creían que el mundo material sí se podía explicar. Con eso, jóvenes, ¿eran dogmáticos o escépticos? Hace 2 semanas vimos eso. Dogmáticos, sí se puede conocer, o sea, el movimiento más fuerte, ¿no? Obviamente habían escépticos en el mundo griego, pero eran pocos. A ver, díganme el nombre de algunos escépticos. Jóvenes, díganme el nombre de algunos escépticos. Pirrón, Protágoras, muy bien, jóvenes, veo que están repasando, y eso quiere decir que, bueno, podemos ir subiendo el nivel, ¿no? Poco a poco, ¿no? Porque, digamos, ustedes tienen que entender lo anterior para que puedan hacer sus conexiones importantes, ¿no? Y es fisicalistas porque reflexionan sobre la fisis, la naturaleza, el origen de la naturaleza, el arjé, por ejemplo, primer periodo de la filosofía griega. Y ellos creían, a diferencia de nosotros, que el mundo era como un ser viviente. Nosotros no creemos que un cerro está vivo, por eso lo explotamos, pero los griegos sí creían que tenía vida, ¿no? Muy bien, eso lo expresa Tales cuando dice, todo está lleno de dioses. Este famoso ilosoísmo, ¿no, jóvenes? Muy bien, descubrimientos emblemáticos. Miren, mucho antes de Copérnico, en la antigüedad, en Alejandría, esta ciudad que fundó Alejandro, donde estaba la biblioteca de Alejandría, por ejemplo, ¿no? Tuvo una serie de intelectuales, unos midieron el diámetro de la Tierra, esto y más, pero Aristarco propuso el modelo heliocéntrico. Helios en griego es sol. El sol es el centro del universo. Con eso Aristarco se oponía a Aristóteles, que decía que la Tierra era el centro del universo, y quien expresó esa opinión fue Ptolomeo, ¿no? Que perfeccionó el modelo geocéntrico, ¿no? Entonces, muy bien. ¿Quién ganó? Y toda la Edad Media se creyó en que era el Sol o la Tierra. ¿Quién se impuso? ¿Cuál de los dos modelos se impuso, jóvenes? El de la Tierra. ¿Pueden creer ustedes, al final de las clases les tengo un par de videos sobre estos temas, ¿pueden creer ustedes que hay grupos que en la actualidad defienden que la Tierra no se mueve y que es el Sol el que gira alrededor de la Tierra? ¿No? Por ejemplo, y ponen, digamos, ejemplos bastante tirados de los cabellos, ¿no? Dicen, si la Tierra se mueve, ¿no? Dicen ellos, ¿no? ¿Por qué cuando yo salto, y si la Tierra se mueve, por qué no, digamos, salto acá y aparezco 2 metros después? ¿O por qué cuando lanzo en un cañón una bola, no cae después? Cae en lo mismo, o muy cerca. Entonces les voy a dar un video para que vean que la ignorancia es atrevida, ¿no, jóvenes? La ignorancia es atrevida, ¿no? O los terraplanistas, ya claro, bueno, no bueno, ya jóvenes, ¿no? La Biblia es un libro metafórico, joven, no tenemos por qué demostrarle todo. Profesor, ¿de dónde usted saca que la Tierra no se mueve? A ver, jóvenes, apunten, Salmos 93,
capítulo 93, versículo 1. Siempre quise decir algo así, ¿no? Dios mío, tú eres nuestro rey. Has afirmado el mundo y jamás se moverá. Otra, Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 30, ¿no? ¿Qué dice? Que toda la tierra le rinda homenaje, ¿no? Él estableció el mundo con firmeza y el mundo jamás será movido. Busquen eso, fórmense, ¿no, jóvenes? Muy bien, ¿no? Adicta muy raro. Ya les voy a poner las referencias, jóvenes. Les voy a poner las referencias en las notas compartidas. Es que tenemos que hacer bastante hoy día, por eso estoy hablando de una manera un poco apresurada, ¿no, jóvenes? Muy bien. Matemática. Pitágoras desarrolló la aritmética y la geometría. Estudió los triángulos rectángulos. ¿Qué es un triángulo rectángulo? 90 grados. Estos se llaman catetos. A ver, recuérdenme el teorema de Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los la suma de los catetos, ¿no? Ahí está, eso ya lo saben, pues, ¿no? Y Euclides, ojo, jóvenes, ¿cuál es el libro más leído en la historia de la humanidad? La Biblia, la Biblia. Y el segundo libro es Los elementos de Euclides, que como dice Albert Einstein, si a ti te interesa la ciencia y lees los elementos y no te despierta la curiosidad, no eres para esto, decía Albert Einstein, ¿no? Es un libro donde vemos, por ejemplo, que la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta, 3 puntos es un cuerpo, 4 puntos, o 3 puntos es una figura, 4 puntos es un cuerpo, ¿no, jóvenes? Entonces estuvo postulados, axiomas y más, ¿no, jóvenes? Obviamente eso lo refutó Lobachevsky, si no me equivoco, con la geometría no euclidiana. No es que lo refutó, ¿no? Sino que partió de otras axiomas, ¿no? Así que hay que tener en cuenta eso, ¿no? Para los que postulan a medicina, ¿han leído el juramento hipocrático? Profesor, ni siquiera ingreso y ya quiere que lea el juramento hipocrático. Bueno, eso es verdad, ¿no? Pero es una página nada más, ¿no? Les voy a dar un enlace donde está el juramento hipocrático. Muy bien, acá tenemos uno, dice, Lucía, sí lo he leído, profesor, ¿qué tiene? Yo ya me estoy preparando ya para mi vida universitaria. Muy bien, jóvenes. Yo, cuando estaba en la pre como ustedes, ya leí El mundo de Sofía, leí la apología de Sócrates, leí a Sartre, ya como que me adelantaba, ¿no? Desde luego que sí, ¿no, jóvenes? Muy bien, no dice, a ver, lo que dice es lo siguiente, tratar al paciente con tus mejores habilidades, todo lo que has aprendido para ayudar al paciente. Nunca causar daño intencional. Si una chica te pide que le des algo para que aborte, no lo debes hacer, dice Hipócrates. Si alguien te dice que le des algo para que muera, la eutanasia, no lo debes hacer. Confidencialidad con el paciente, no vas a andar contando sus problemas, ¿no? Digamos, ¿no? Muy bien, el secreto profesional. Y miren, voy a decir esto sí de manera, digamos, lenta para que lo recuerden, ¿no? No debemos lucrar con nuestra profesión. Habría que decir eso en un megáfono, ¿no? A esos médicos indecorosos que pidieron licencia en salud y se fueron a trabajar a una clínica. O sea, difícil, ¿no, jóvenes? O sea, eso habría que decir. Bueno, es el juramento hipocrático, ¿no, jóvenes? ¿Por qué es el padre de la medicina? Pongamos el ejemplo de la epilepsia. La epilepsia, ustedes saben que era una enfermedad atribuida a los daimons. Un daimon es un dios intermediario entre los dioses y los hombres. Entonces un daimon te poseía y te daba epilepsia. No lo debes tocar ni nada porque si no el daimon puede pasarte a ti, ¿no? Ya, Hipócrates trata de explicar la epilepsia de una manera no recurriendo a los dioses. Y al igual que Tales, por eso se convierte en una suerte de médico científico, ¿no? Muy bien. Luego tenemos más adelante a Galeno de Pérgamo, que culturizándome un poco sobre este tema, que también es nuevo para mí, pero es bastante interesante, fue médico de Marco Aurelio, ¿no? Del emperador filósofo, ¿no? Y miren qué tales descubrimientos, ¿no? Que la sangre se genera en el hígado y que las arterias generan el pulso sanguíneo. Aunque también hay algunas teorías no tan sensatas, digamos, de Galeno, como la de los humores, ¿no? Sanguíneos, melancólicos, coléricos, flemáticos y otros, ¿no? Pero deben recordar los que están acá, ¿no, jóvenes? Muy bien, vayamos a la ciencia moderna, ¿no? Una renovación en astronomía, física, anatomía,
biología y química. Esas bases de renovación fueron el legado científico de la antigüedad. ¿Qué es el renacimiento, jóvenes? El renacer de la cultura griega, porque en toda la edad medieval Dios fue el centro. Y si ustedes ven este famoso boceto, este dibujo de Leonardo da Vinci, el hombre de Vitruvio, el hombre está al centro, ya no Dios, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de renacer la cultura griega. Y eso supone una crítica a lo anterior. Por eso, recuerdan al padre de la filosofía moderna, que cuestionaba la tradición, ¿no? ¿Quién es el padre de la filosofía moderna? Descartes, ¿no? Descartes también era un gran matemático, ¿no? Y tiene que ver sobre todo con la revolución astronómica, ¿no? Profesor, ¿por qué es universalista? Porque abarca todos los ámbitos. Quería conocer, por ejemplo, la dilatación de los metales, ¿no? Química, la caída de los cuerpos, con Galileo primero y luego Newton, física, la astronomía, con Giordano Bruno, Copérnico y luego Galileo, y la biología con Darwin, por citar un caso, ¿no? Matematizada. ¿Qué quiere decir eso? Que su método de trabajo fue inspirado en la matemática. Descartes dice en el discurso del método que las 4 leyes del método, regla de la evidencia, del análisis, de la síntesis y de la revisión, los toma de la matemática. Y Galileo es mucho más claro cuando dice que Dios escribe la naturaleza en lenguaje matemático, ¿no? Es experimental. Al final de la clase también les voy a recomendar, les voy a dar el link de una muy buena película de Galileo, que en realidad está basada en un teatro de Bertolt Brecht, ¿no? Donde Galileo, antes de mostrar el experimento, ¿no? O sea, para que vean las personas, digamos, las lunas de Júpiter y las montañas, Tierra, las montañas, perdón, en la Luna, Galileo dice en una parte de esa película, no hay nada más irrefutable que una prueba, ¿no? Entonces, claro, de Galileo en adelante la ciencia se vuelve experimental, ¿no? Y también es técnica, jóvenes, porque la ciencia, ¿no? Surge como inspiración para solucionar, digamos, ciertos problemas. Imagínense, en el Perú teníamos materia, digamos, en Cerro de Pasco, oro, pero ¿cómo lo sacamos hasta el Callao? ¿No? Eso supone que tendríamos que hacer ferrocarriles. Entonces, para resolver ciertos problemas, cómo conectar 2 ciudades, ¿no? Dinamita, digamos, necesitamos para. Entonces, los problemas prácticos inspiran, ¿no? Grandes ideas científicas, ¿no, jóvenes? Muy bien. La revolución copernicana, ¿no? Nicolás Copérnico, polaco, si no me equivoco, ¿no? Fundador de la astronomía moderna. Volvimos a Aristarco. El centro es el Sol, no la Tierra. El problema con Copérnico fue que no ofreció pruebas, lo mismo que Giordano Bruno, ¿no? Lo mismo que Giordano Bruno. ¿Qué le ocurrió a Giordano Bruno? Por decir que que la Tierra era un planeta más, que no era el centro del universo. ¿Qué pasó el 10 de febrero del 1600? Lo quemaron vivo en la plaza pública de Roma, por decir la verdad, ¿no? Por decir la verdad. Entonces, Galileo, 10 años después de que quemaron a Giordano Bruno, hizo algo que no hicieron ninguno de ellos dos. Creó el telescopio y con ello apoyó con pruebas empíricas la teoría heliocéntrica, ¿no? La apoyó, ¿no? Desde luego que sí. Claro, Galileo, justo estaba leyendo una enciclopedia sobre Galileo, ¿no? Muy ilustrativa, muy interesante. También era, digamos, inventor, sino que el astrónomo eclipsó un poco al inventor, ¿no? Él inventa el telescopio, describe los anillos de Saturno, 4 lunas de Júpiter, las montañas en las lunas y más, ¿no, jóvenes? Entonces, Galileo publica, digamos, su primer libro, donde ofrece pruebas. El cardenal de su pueblo era su amigo. Sin embargo, cuando él publica 10 años después este famoso libro donde compara el sistema de Ptolomeo con el sistema de Copérnico, ese cardenal que era su amigo ya era papa y se convierte de amigo a enemigo, ¿no? Entonces, la Inquisición cita a Galileo en Roma. ¿Cuáles son los cargos? Ir en contra de la Biblia, ir en contra de la verdad absoluta.
Cuentan que Galileo estuvo imperturbable, digamos, en el juicio, pero lo acusaban de hereje. Y eso tenía una condena en aquel entonces, ser quemado vivo. Y dicen que a la larga eso melló el espíritu de Galileo y terminó de rodillas adjurando sobre lo que había dicho, ¿no? Entonces, justo cuando vi la película me acordé de Sócrates, ¿no? Sócrates sí murió, ¿no? Galileo un poco que el miedo a la muerte lo llevó, digamos, a adjurar. Entonces la Inquisición, jóvenes, cambió esta pena, digamos, de quemarlo a un arresto domiciliario por vida, ¿no? ¿Cuánto tiempo demoró la Iglesia en pedirle perdón? Más de 350 años. Es recién en el 1992 donde la Iglesia le pidió perdón a Galileo, ¿no? Entonces, lo que la Iglesia está haciendo en el siglo XX con las minorías sexuales, probablemente les pida perdón en el 2300 algo, ¿no? Bueno, no sé si más vale tarde que nunca, es cierto o no, pero siempre es bueno informarse, ¿no, jóvenes, de eso? Ustedes como cristianos, digamos, arrastran una tradición, ¿no?, de injusticias digamos, ante ciertas comunidades. La comunidad científica, por ejemplo, imagínense, ¿no?, condenar a alguien por decir la verdad. Problemático, ¿no, jóvenes? Pero muy bien, les dejaré la película y espero sus comentarios la siguiente semana, ¿no? Muy bien. Vayamos, jóvenes, a la teoría de la gravedad. Russell, esto lo leí, me acuerdo, en un artículo, en un libro de Russell. Galileo muere el 25 de diciembre, ¿no?, de 1600 algo. Ese mismo día nace Newton. Entonces Russell, bromeando un poco, dice que este es un ejemplo de que la transmigración de las almas es verdad. Esta es una prueba irrefutable, ¿no? Digamos, como que el alma de Galileo se fue a la de Copérnico, porque, ojo, Galileo sí estudió, tiene ciertas nociones básicas de la teoría de la gravedad, la caída de los cuerpos. Pero naturalmente quien la lleva a otra dimensión es Sir Isaac Newton, ¿no? Desde luego, ¿no? ¿Por qué nosotros no, digamos, estamos sobre la Tierra? Por la fuerza de la gravedad. ¿Por qué los planetas orbitan alrededor del Sol? Porque el Sol es una masa y su fuerza de gravedad es más fuerte, ¿no, jóvenes? Muy bien, creemos esto que nos dice Newton, ¿no? Y bueno, naturalmente, la fuerza de gravedad es proporcional a la masa y a la cercanía, ¿no? O sea, naturalmente, Marte, no sé, pues, profesor, yo he nacido en tal signo, ese planeta, su fuerza de gravedad, sí, pues, pero una persona que está cerca a ti, su fuerza es mayor, porque Marte puede ser mucho más grande que el Doctor, pero está más lejos. Entonces, dos cuerpos que están más cerca, es más posible que se atraigan, ¿no? Muy bien, esto es Newton, ¿no? Bueno, Newton también cultivaba mucho la alquimia, ¿no, jóvenes? Ese es un dato interesante de su vida, la cabalística, además, ¿no, jóvenes? Muy bien. Ciencia contemporánea. Me quiero detener acá porque acá está la teoría cuántica y la teoría de la relatividad, ¿no? Así que agárrense de sus sillas para que no comiencen a volar porque son ideas bastante interesantes y diría yo hasta con implicancias filosóficas, ¿no? Lo quiero llevar por ahí, ¿no? Porque yo no he estudiado física, no he estudiado filosofía, ¿no, jóvenes? Muy bien, ¿no? Dice, ciencia contemporánea, ¿no? Tuvo dos grandes revoluciones, ¿no? Muy bien, la relativista y la cuántica, ¿no? Muy bien, en ese mismo siglo se produjeron investigaciones para innovar en tecnología y favorecer el desarrollo social. Claro, la ciencia ha ayudado a mejorar las condiciones de vida, jóvenes, eso es verdad, pero también en el mundo contemporáneo la ciencia creó la bomba atómica, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, la carrera armamentista nos muestra, jóvenes, otra cara de la ciencia. Ya no creemos del todo que la ciencia va a mejorar las condiciones de vida. Por eso vamos a terminar esta clase con cierta crítica a la tecnología, ¿no? Se dice que en la ciencia contemporánea, y es un sello distintivo de la misma, la ciencia y la tecnología son indisociables, ¿no? ¿Por qué Estados Unidos invierte bastante en ciencia? No por la ciencia misma, sino por la tecnología que puede crear con esa ciencia, ¿no? Las potencias invierten mucho en ciencia por la parte práctica de la ciencia, como las vacunas, por citar un caso, contra el COVID, ¿no?
Entonces, eso es importante, ¿no? Porque a diferencia de las letras, como les comenté la semana pasada, ¿por qué no hay becas? ¿Por qué no hay tantas becas en Pronavet para letras? Porque Pronavet diría que una chica que estudia genética de este salón, a la cual la pueden becar, ¿no? Va a tener un impacto en el bienestar de la salud pública del Perú, ¿no? O sea, la parte práctica. Por eso es un saber para hacer. El paradigma de Bacon se llega a cumplir en la ciencia contemporánea sobre todo, ¿no? Muy bien, es especializada. A ver, si uno de ustedes ve un documental sobre, digamos, las grandes fábricas en el mundo, se van a dar cuenta que, por ejemplo, hay mucha especialización, ¿no? Alguien pone las telas, alguien pone el cuello, otros se especializan, no sé, en los botones, otros en la ciencia ocurre algo así, ¿no? Por ejemplo, profesor, yo estudié biología, ¿no? Muy bien. Profesor, yo estudié física, ¿no? El que estudió biología, ¿qué me podría decir, profesor? Pero a ver, hasta ahora no sé, profesor, muy bien en qué me voy a especializar, ¿no? No sé si en biología celular, en molecular, en botánica o en zoología. Ya, profesor, voy a especializar, voy a hacer una maestría en zoología, pero no sé si en parasitología, mostozoología, ictiología, entomología, melacología, o sea, estudian los parásitos, o los mamíferos, o los peces, o los insectos, o los moluscos, ¿no? Esto ya llegó a las humanidades, ¿ah? Porque, por ejemplo, yo estudié filosofía pura, ¿no? Muy bien, sustenté mi tesis y luego tuve que hacer una maestría. Y cuando fue a matricularme a la maestría de San Marcos, me dijeron, ¿quieres hacer una maestría en epistemología, en historia de la filosofía o en ética? Muy bien, terminé mi maestría en ética, ya sustenté mi tesis de maestría, ahora el doctorado. Ética contemporánea, ética antigua, entonces uno se va especializando. Eso es algo propio del mundo contemporáneo, ¿no, jóvenes? Y comenzó en la ciencia, naturalmente, ¿no? Capitalista. ¿Por qué creen ustedes que Estados Unidos y Rusia están tan interesados en desarrollar la vacuna contra el COVID? ¿Por amor a la humanidad o porque luego van a vender esas vacunas? Todo tiene un precio en el capitalismo, jóvenes, ¿no? Todo tiene un precio, ¿no? Pero recuerden Hipócrates, no debes estudiar medicina por lucro, ¿no? Eso decía Hipócrates, ¿no? Ya tengo cómo molestar a mis amigos médicos, ¿no, jóvenes? Muy bien. Y finalmente, institucionalizada. Se desarrolla en una institución como universidades, institutos de investigación y comunidad científica que establecen el método científico. Paso del método científico, ¿recuerdan? Problema, hipótesis, contrastación y análisis de datos, ¿no? Muy bien, jóvenes. Jóvenes, ¿ustedes les han explicado la física cuántica en su curso de, o relativista, en su curso de física, en algún curso? ¿Tienen algunas nociones? O si no, para ir despacio, ¿no? En física sí. Ah, ya, muy bien, entonces me puedo tomar ciertas licencias. Al final del ciclo, ah, ya, muy bien, ¿no? Entonces ya, a ver, jóvenes, ¿no? Muy bien. La teoría, bueno, los dos son premio Nobel, Max Planck y Albert Einstein, ¿no? Acá está la teoría general en 1917, acá es 17 jóvenes, y la teoría especial en 1905, ¿no? Muy bien, comencemos con Albert Einstein. A ver, jóvenes. La teoría de Newton, jóvenes, postula ciertas leyes universales, como la gravitación, el espacio, el tiempo. Y funciona muy bien para fenómenos terrestres, pero para fenómenos, por ejemplo, ya planetarios, o para fenómenos, digamos, atómicos, o subatómicos, diríamos, ya tiene ciertos problemas, ¿no? Por ejemplo, Einstein, en este famoso artículo de 1905, pone un ejemplo imaginativo. Einstein es el maestro de los ejemplos imaginativos, ¿no? Que, digamos, desmonta o en todo caso da a conocer un error de Newton, ¿no? A ver, jóvenes, primero, para Newton, los planetas giran alrededor del Sol por gravedad. Entonces, ¿qué pasa si de un momento a otro, súbitamente, el Sol desaparece? Lo que diría Newton es que ipso facto, en el momento, como ya no hay ese centro de gravedad, los planetas no seguirían sus órbitas, ¿no? Entonces, si a las 10:39 el Sol desaparece, la Tierra perdería su órbita en el acto. Einstein dice que esto es falso, ¿no? ¿Por qué?
¿no? Porque la luz del universo, ojo, alguna vez escuchando a algunos, sí, profesor, como dice Einstein, todo es relativo. Mentira, no todo es relativo. Para Einstein, ¿qué es absoluto, por ejemplo? Hay algo que es absoluto para Einstein. A ver, vamos a... Muy bien, Gianmarcos, ¿no? La velocidad de la luz. Entonces, hay experimentos que ya se han hecho. La luz del sol en llegar hacia la Tierra demora 8 minutos y algo de segundos, ¿no? Muy bien. ¿Eso qué quiere decir? Que si en estos momentos, 10 y 40, el sol desaparece súbitamente, nosotros veríamos al sol 10 y 41, 10 y 42, 10 y 43, 10 y 48, ya no veríamos al sol. ¿Qué quiere decir eso? ¿Es posible que si el sol desaparece 10 y 40, la Tierra pierda su órbita 10 y 40? No, porque ¿cómo la Tierra va a perder su órbita antes de dejar de ver al sol? 10 y 48. Entonces, miren, es un ejemplo contundente, ¿no? Contra Newton, ¿no? Entonces, la Tierra perdería su órbita 10 y 40 y 48, ¿no? La gran lección es que el tiempo es relativo. Si yo estoy cerquísima al Sol, lo veo en este momento desaparecer. Pero si yo soy en la Tierra, lo vería dentro de 8 segundos. Por eso, jóvenes, cuando ven una estrella en el cielo, muchas de esas estrellas ya no existen. Pero como demora la velocidad de la luz en llegar hasta acá, las seguimos viendo, ¿no? Muy bien, jóvenes, es un ejemplo bastante interesante, ¿no? Entonces, hablamos de la idea del espacio y el tiempo como curvatura de la luz. Este es otro error de Newton. Newton decía que los planetas se mueven alrededor del Sol a través, jóvenes, de, digamos, por la gravedad. Einstein dice que no es por eso, sino es por geometría. Lo que pasa es que este ejemplo está en un video de las BBC que les voy a recomendar al final de la clase, ¿no? Pequeñísimo, sobre la teoría de la relatividad. Imagínate una cama elástica. Pones un círculo con peso, el Sol. Eso va a ser una curvatura, ¿no? Una curvatura. Entonces, si tú le haces una pelotita pequeña, esa pelotita va a girar alrededor de... Entonces, es por la curvatura, no es por la gravedad, ¿no, jóvenes? Muy bien. Jóvenes, les quería decir esto. En su boletín ustedes tienen estas dos cosas, ¿no? Yo, por una cuestión de didáctica, he puesto estos PPTs, ¿no? Digamos, para explicarles un poco más detenidamente, ¿no? Para que entiendan, ¿no? Pero está solo esto, ¿no? Podrían venir ejemplos, digamos, bastante teóricos y puntuales, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la física cuántica también está el PPT anterior que les puse, ¿no? Acá vamos a explicar un poco, ¿no? Esto es como una suerte de cultura general para que lo entiendan. ¿Qué les quiero decir? Que no les va a venir la definición de la física cuántica, porque eso no está en su material, no les va a venir los postulados, ¿no? Sino que yo, digamos, quería darles a conocer y de paso que yo también los aprendía, ¿no? Porque como dice aquel gran sabio, no hay mejor manera de aprender que enseñar, ¿no? Desde luego que sí, ¿no? Entonces, ¿qué es la física cuántica, jóvenes, no? La física cuántica estudia la naturaleza a escala atómica y sus componentes. Los componentes que más conocen ustedes son los electrones, los protones y los neutrones, pero también están las partículas subatómicas, como los quarks y los gluones. Postulados de la física cuántica, ¿no? La radiación no es emitida ni absorbida en forma continua, sino en pequeñas cantidades, a las que llamamos quantum. Esto es Max Planck, 1900, premio Nobel también de física. O sea, imagínense cuando cae un chorro de agua, ¿no? La energía o la radiación no se transmite así, se transmite como que de gota a gota. Y a esas gotas las llamamos cuantos, ¿no? 1, 2. Los electrones, acá me equivoqué, son partículas y ondas. ¿Eso qué quiere decir? Miren estas tres consecuencias, jóvenes. Que un electrón ocupa al mismo tiempo todos los puntos de su órbita. Está en todos los puntos. Eso va en contra de la lógica tradicional, ¿no? Es imposible que algo esté y no esté en el mismo lugar, ¿no? La física cuántica va un poco más allá, ¿no? B, el electrón puede saltar de una órbita a otra sin pasar por ningún punto intermedio. También va en contra de la física o de la lógica tradicional. Su trayectoria es impredecible. No se puede predecir. ¿Cuáles son las implicancias filosóficas de esto? Que el mundo es un mundo de probabilidades y de incertidumbre,
¿Qué filósofo moderno estaría en contra de esto? Porque él decía que el conocimiento es incertidumbre. Y viene Heisenberg, viene Max Planck y dicen, no, el mundo es incierto, es probable. Y él diría, no, yo busco lo claro y distinto, lo indubitable. Muy bien, Descartes se moriría al leer sobre física cuántica. No lo soportaría, literalmente, ¿no, jóvenes? Muy bien, y hablando de la incertidumbre, vamos a otro premio Nobel de física, ¿no? Heisenberg, ¿no? Heisenberg, ¿no? Lo que dice Heisenberg con el principio de incertidumbre, jóvenes, es que no se puede determinar con precisión la posición y velocidad de una partícula. Hay personas que interpretan mal esto. Lo que dice Heisenberg es que no se puede determinar con precisión ambas cosas. ¿Eso qué quiere decir? Que no puedes medir simultáneamente con precisión la posición y su movimiento. Si mides la posición, ya pierdes lo de la velocidad. Y si mides la velocidad, pierdes lo de la posición, ¿no? En ese sentido, las partículas jóvenes no siguen trayectorias bien definidas. Haz este ejemplo, sales a regar tu jardín un domingo. Señalas con la manguera a un árbol. Está demostrado con ciertas cámaras que no todas las chispitas de agua van en esa dirección. Hay chispitas que caen a tu zapato. Hay chispitas que, miren, tú estás haciendo esto y por alguna cuestión caen sobre tu ropa, pequeñísimas, ¿no? No es que el chorro te caiga, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso quiere decir que las partículas no siguen trayectorias bien definidas, ¿no, jóvenes? Interesante. Pero quien demostró esto, con un ejemplo, fue otro premio Nobel. Acá tenemos puro premios Nobel, ¿no? En lo último que hemos visto. Un alumno del otro salón me preguntó, profesor, ¿y por qué Newton no ganó el premio Nobel? ¿Por qué Newton no ganó el premio Nobel, jóvenes? Una pregunta interesante, ¿no? ¿Había premio Nobel en ese entonces? En efecto, ¿no, jóvenes? En efecto. Muy bien, muy bien. A ver, jóvenes, esta paradoja es muy interesante, ¿no? A ver, dice, tenemos un gatito, ¿no? Tenemos un gato dentro de una caja cerrada, ¿no? Muy bien. Donde hay un detonador, miren, acá hay un detonador, ¿no? Que está unido, o perdón, donde hay un detector de electrón, que está unido a un martillo y este tiene una sustancia que, si se libera, mata al gato. Lanzamos un electrón, ¿no? Lanzamos un electrón, ¿no? Si el detector lo capta, el gato morirá. Si el detector no lo capta, el gato vive. La lógica clásica dice que el gato tiene 50% de probabilidades y que cuando tú abres la caja, o está vivo o está muerto. Ya, la física cuántica, acá inserta un concepto, jóvenes, agárrense bien, por favor, de sus sillas, muy filosófico, ¿no? Superposición, ¿no? Y vamos a ver cómo eso también prueba la imprevisibilidad, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Ya, jóvenes, de nuevo, ¿eh? Ustedes en su material de lectura solo tienen el ejemplo de Slobodan, ¿no? Yo un poco que lo estoy ampliando para que entiendan, ¿no? De eso se trata, ¿no? Muy bien, ¿no? Dice, para la física cuántica, antes de que tú mires dentro de esta caja, el gato está en superposición. ¿Qué es eso? El gato está vivo y muerto al mismo tiempo. Es un concepto bien difícil de entender, ¿no? El gato está vivo y muerto. O sea, es como si estos dos mundos paralelos se fusionasen. Está, ¿no? Digamos, los dos, ¿no? Entonces, claro, esto va en contra del principio del tercio excluido. El gato está vivo o el gato está muerto. Yo no les puedo decir, yo les digo, jóvenes, o soy soltero o soy casado. Pero en la física cuántica yo estoy en superposición. Estoy casado y soy soltero al mismo tiempo. O sea, ¿cómo es eso, no? Ojalá que no me escuchen y no vean esta grabación porque imagínense, ¿no? O sea, va en contra de la lógica común, ¿no? Entonces, lo que dice, jóvenes, lo que dice la física cuántica es que ninguno de estos dos estados puede ser anticipado. Es impredecible, ¿no? Es impredecible, ¿no, jóvenes? Muy bien, es un ejemplo con muchas connotaciones filosóficas, ¿no? Es una gran, digamos, para... Profesor, tengo una manera sencilla de refutar lo que usted dice, profesor. Voy a refutar un premio Nobel. A ver,
todos nos ponemos atentos, ¿no? Profesor, si yo abro la caja, voy a encontrar al gato o vivo o muerto. No lo voy a encontrar vivo o muerto. Lo que te diría un físico cuántico es que tú al ver el experimento ya lo estás perturbando y ya malograste el experimento. La física cuántica, y esa es una gran lección para las ciencias, es que cuando nosotros estudiamos la realidad ya perturbamos la realidad, ¿no? Entonces esa también es una connotación, jóvenes, muy, muy fuerte, ¿no? Jóvenes, muy fuerte, ¿no? Muy bien, ¿no? Pondría una caja de cristal, ajá, ¿no? Bueno, pero, bueno, para responderte, es una muy buena pregunta, ¿no? Es una muy buena pregunta o comentario el que hace su compañero Jair, ¿no? Pondría una caja de cristal, ¿no? Bueno, lo que pasa es que, primero, es que el gato no es un objeto, digamos, cuántico, ¿no? Así que muchos dicen que desde ahí este ejemplo no es muy sensato que digamos, ¿no, jóvenes? Pero, uy, hay mucha bibliografía sobre esto, ¿no, jóvenes? Pero miren, en la física cuántica, tú ingresas y no ingresas. Tú estás con ella y sin ella. O sea, estás, ni Dark, profesor, ni Dark hace eso. Bueno, ya no lo sé, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? O sea, es algo bastante filosófico, ¿no, jóvenes? Muy bien, vamos a terminar con lo siguiente, jóvenes, ¿no? La ciencia y la tecnología, ¿no, jóvenes? Muy bien. A ver, recordemos la clase pasada. La tecnología aplica los conocimientos de las ciencias teóricas, la parte aplicativa. La primera explica el universo, la segunda tiene un fin práctico. Por ejemplo, gracias a la física cuántica tenemos los ordenadores, tenemos los celulares inteligentes, ¿no? Tenemos el láser. O sea, la física cuántica y la teoría de la relatividad han permitido logros importantes. La carrera espacial es gracias a esta fórmula de Einstein, ¿no? Así que tengan en cuenta eso, ¿no? Como decía Bertrand Russell, la gente no comprende del todo qué hizo Einstein por la física, pero saben que causó una revolución, ¿no? Desde luego que sí, y que gozamos muchas implicancias de aquella revolución, ¿no, jóvenes? Muy bien. Diferencia entre técnica y tecnología, ¿no? La técnica establece una serie de reglas para transformar la naturaleza. Tecné, pasos para transformar la naturaleza. Miren, técnica. La tecnología supone conocer los avances de la ciencia y aplicarlos a la realidad. En ese sentido, un iPhone, ¿es técnica o tecnología? Jóvenes, ¿un iPhone es técnica o tecnología? Tecnología. Una flecha, técnica o tecnología. Tecnología, técnica. Para hacer una flecha tú necesitas conocer los quarks, esto, nociones sí vas a tener, desde luego, pero es técnica. La rueda, una flecha, el arado, son técnicas. Tecnología, una laptop, ¿no? La bomba atómica, ¿no? Un avión, un iPhone y más. O sea, en buen cristiano, para que haya tecnología debe haber desarrollo de la ciencia. Debe haber ideas científicas que se ponen en práctica. La vacuna contra el COVID, técnica o tecnología. Tecnología, ¿no? Ahora, muy bien. Siempre se creyó que la tecnología le iba a permitir un bienestar a la humanidad, ¿no? Y lo ha hecho ciertamente con la medicina, por ejemplo, ¿no? Pusimos el ejemplo la semana pasada de los pañales descartables, la lavadora y más, ¿no? Sin embargo, hay unos que creen que la tecnología también ha deshumanizado al hombre. Piensen, exacto, ¿no? En las bombas atómicas. Pero, por ejemplo, pensemos, ¿no, jóvenes? Fundamentalmente en el reloj mecánico. Me parece que es tecnología, desde luego, ¿no? Creo que sí, ¿no? Desde luego que sí, porque ahí comenzó a desarrollarse la ciencia moderna, ¿no? El reloj mecánico,
no está en la antigüedad, ¿no? Más o menos asocien las creaciones de la ciencia moderna en adelante para que vean la tecnología, ¿no, jóvenes? A ver, por ejemplo, jóvenes, apliquemos la tecnología a la educación. Samuel Thompson, catedrático de la Universidad de California, dio una entrevista en el año 1960 aproximadamente. Y él dijo, la educación del 2020 no va a necesitar que el profesor esté frente al alumno, o sea, lo que estamos haciendo ahora, una clase virtual. El profesor no va a necesitar hacer pizarra, va a tener ya láminas, los PPTs, ¿no? Educación a distancia, los PPTs. El alumno no va a necesitar comprar todos los libros, lo va a tener un clic, va a haber una base de datos, los PDFs, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a tener mejores alumnos, más inteligentes. Miren, en esa década de 60, un filósofo, Marshall McLuhan, dijo, eso no es cierto. La tecnología no va a ayudar a ser mejores estudiantes. It will be worse. Va a ser peor con el paso del tiempo. Entonces, por ejemplo, en esta clase virtual, ustedes pueden estar viéndola, soy Germán, y a la vez escuchando esta clase. No se concentran del todo. Los profesores se quejan de eso. Si en el mismo ambiente de clase, yo a veces tenía impasse con los alumnos porque desde la primera clase decía, a ver, guarde su celular. Se resentían, no me miraban así, ¿no? Digamos, les decía que no. Imagínense, si en clase intentaban hacer eso, imagínense en este contexto que yo no los veo, ¿no? 1. 2. PPTs. Esto lo viví en la universidad. Entonces, una clase de 2 horas de Platón y pones 10 PPTs y le pones al alumno una pregunta de 5 puntos de Platón, te responden las 2 líneas del PPT. O sea, el alumno, en vez de ir a la clase, de estar atento, cree que va a pasar el curso repasando el PPT. No. PDFs. A ver, jóvenes, ustedes tienen todas las obras de Platón a un clic. ¿Cuántos diálogos de Platón han leído? Los 48 diálogos de Platón los tienen a un clic. ¿Cuántas? ¿No? Todas las obras de Shakespeare las tienen en PDF. ¿Cuántas obras de Shakespeare han leído? ¿No? Así que no se dejen engañar, jóvenes. Vivo en la sociedad de la información, profesor. Sí, ¿no? La sociedad de la información. Anda a ver cuántas visitas tiene los enlaces que les voy a pasar de la BBC de Galileo. Y compáralos con Hola, soy Germán. Y ve cuál tiene más visitas. Sociedad de la información, la gente está más informada que antes. Por favor, jóvenes, ¿no? No traten de engañarme, ¿no? No, desde luego que en efecto es lo que usted ha dicho, ¿no? Pero yo no puedo repetir, ¿no? Desde luego, jóvenes, desde luego. Entonces, Marshall McLuhan no estaba de acuerdo con eso, ¿no? Incluso hay estudios que demuestran que los universitarios hace 10 años repasaban más o menos 20 horas a la semana. En la actualidad son 15. Y una predicción científica es que en el futuro serán 10, ¿no? Entonces, tenemos personas más intelectuales, desde luego que no, ¿no? Uno puede aprender mucho con YouTube, con Netflix, tiene muy buenos documentales, pero la gente lo utiliza de esa manera. Entonces, vean que la tecnología no necesariamente los hace, bueno, esa es una crítica filosófica a la tecnología, ¿no, jóvenes? Muy bien, lo prometido es deuda, así que les voy a pasar cierto material que yo considero interesante, que he encontrado, ¿no? Jóvenes, ¿no? Material interesante en las notas compartidas, ¿no, jóvenes? En las notas compartidas, para quienes quieran verlos, claro está, ¿no? Yo he visto todos esos, los he leído y he hecho esta clase, ¿no? Pero si alguno de ustedes tiene alguna curiosidad por ahí, podría hacerlo, ¿no, jóvenes? Muy bien, iniciemos la encuesta, estimados alumnos, ¿no? Muy bien, encuesta docente. ¿Qué les pareció la clase del día de hoy? Marquen A si les pareció muy buena, marquen B si les pareció buena, C si les pareció regular, D si les pareció mala y E si les pareció muy mala, ¿no? Muy bien, jóvenes, muy bien. Nos vemos la siguiente semana. Ya saben, utilicen bien la tecnología, desde luego que se puede, ¿no? Jóvenes. Muy bien, dejamos de grabar.